Bienvenidos a otra noche más de terror. Esta vez, el miedo se esconde donde alguna vez hubo risas, recreos y campanas escolares. Apaga la luz y acompáñanos. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Y dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La clase ya comenzó. Historia número 1. Hola Dorian. Mi nombre es Pedro, y durante un tiempo fui conserje en una secundaria pública del estado de Puebla. No suelo contar esto, pero hay recuerdos que regresan solos, sobre todo cuando llega abril y las tardes parecen no querer terminar. Entré a trabajar ahí buscando algo estable. Llevaba apenas 2 meses y ya conocía cada pasillo, cada grieta del piso. Mi turno terminaba tarde porque siempre me quedaba limpiando salones vacíos, acompañado del olor a cloro y del eco suave de mis pasos. Era abril, de eso estoy seguro. Las tardes eran templadas y al anochecer bajaba una neblina ligera desde los cerros cercanos. Ese día me tocó pasar por el laboratorio de química, un salón aislado al fondo del edificio. Cuando iba llegando, escuché algo que no cuadraba. Sonidos secos, como frascos chocando entre sí, y luego el movimiento brusco de varios bancos. Me detuve. Revisé el reloj. No había alumnos ni maestros. Solo yo en toda la escuela. Pensé que alguien había olvidado algo. Busqué la llave y abrí la puerta con cuidado. Encendí la luz. El salón estaba completamente normal. Bancos alineados, frascos en su sitio, el pizarrón limpio. Nada fuera de lugar. Entré despacio, caminé entre las mesas y revisé debajo de los bancos. No encontré nada extraño. Me sentí ridículo por haberme asustado y apagué la luz, convencido de que todo había sido producto del cansancio. Cerré la puerta y di apenas unos pasos cuando detrás de mí se escuchó un estruendo seco, seguido de varios golpes desordenados, como si todo dentro hubiera perdido estabilidad al mismo tiempo. El susto fue inmediato. Abrí de nuevo el laboratorio y la luz mostró un desastre total. Bancos movidos, frascos en el piso, papeles tirados. Me quedé congelado unos segundos sin atreverme a entrar. No quise tocar nada. Cerré de inmediato, el corazón acelerado, y decidí irme. Pensé que al día siguiente llegaría temprano para recoger todo con calma cuando hubiera más gente alrededor. Pero al volver por la mañana, al abrir el laboratorio, me quedé paralizado. Todo estaba limpio, ordenado, exactamente como antes. Como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Me quedé parado en la puerta varios segundos, tratando de entenderlo. Pasé la mano por los bancos, revisé el piso, incluso miré dentro del bote de basura. No había rastro de lo que vi la noche anterior. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Ese día limpié en silencio. Cada vez que pasaba cerca del laboratorio bajaba la voz, como si alguien pudiera escucharme. El sol entraba por las ventanas altas, pero aún así, el salón se veía serio, distinto a los demás. Por la tarde, mientras barría el patio, me crucé con el maestro de química. Era un hombre tranquilo, de voz suave. Le comenté lo que había pasado, sin exagerar. Me miró con una sonrisa incómoda y dijo que seguro fue el cansancio. Intenté tomarlo como un comentario normal, pero su forma de evitar el tema me dejó pensando. Esa noche volví a quedarme hasta tarde. No quería hacerlo, pero era mi trabajo. Cada sonido me hacía levantar la cabeza de inmediato. No pasó nada ese día, ni el siguiente. Aún así, algo empezó a cambiar. Algunos alumnos decían que al entrar al laboratorio encontraban cosas movidas, frascos en mesas distintas, bancos desalineados, aunque nadie más hubiera entrado. Escuché esos comentarios mientras trapeaba los pasillos. Los niños hablaban en voz baja, miraban la puerta del laboratorio y se iban rápido. Los maestros lo atribuían a bromas, pero yo notaba el nerviosismo en sus gestos. Una tarde, el maestro de química llegó agitado. Apenas me vio, se acercó y me dijo que ahora sí me creía. Contó que había visto cómo varios bancos se movieron solos mientras estaba acomodando material.
No dijo más. Se fue directo a la dirección. Esa noche, mientras limpiaba, sentí una presión constante en el pecho. El laboratorio estaba oscuro, pero juraría que algo ahí dentro no estaba en reposo, como si esperara. Días después, llegué a mi turno y vi una ambulancia frente a la escuela. Había maestros reunidos, alumnos asomándose desde lejos. El ambiente era tenso. Nadie hablaba fuerte. Todos evitaban mirarse a los ojos. Me acerqué poco a poco y vi que la atención estaba puesta en el laboratorio de química. En ese momento entendí que lo que fuera que estaba pasando ahí ya no se podía ignorar y que aún faltaba lo peor. Me acerqué despacio a la multitud. Nadie me detenía, pero tampoco me miraban. El laboratorio seguía cerrado y desde afuera solo se percibía un olor extraño, difícil de identificar. El silencio era tan incómodo que cualquier paso sonaba fuera de lugar. Encontré al maestro de química sentado en una banca del patio, con la mirada perdida. Le pregunté qué había pasado. Tardó en responder. Dijo que una alumna se había quedado después de clases, que él salió un momento por un café. Cuando regresó, vio el salón cubierto por una especie de vapor. Los compañeros de la niña contaron que ella empezó a mezclar cosas sin decir nada. Intentaron entrar, pero la puerta no cedía. Nadie entendía por qué estaba cerrada. El maestro forzó la entrada y la sacó de ahí. La ambulancia llegó rápido. Dijeron que la joven apenas logró salir adelante. Cuando despertó, no recordaba nada. Ni por qué estaba ahí, ni qué había hecho, ni cuánto tiempo pasó. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente hubo una reunión de maestros. Yo estaba trapeando cerca de la oficina y escuché voces tensas. Uno de ellos dijo que estaba volviendo a pasar. El tono era serio. Nadie lo contradijo. Preguntaron a qué se refería. Entonces contó que 5 años antes, un antiguo profesor de química perdió la vida en ese mismo laboratorio. Había pasado por una tragedia familiar y lo encontraron una mañana dentro del salón. Dijo que todo ocurrió un 8 de abril. Me detuve en seco al escuchar la fecha. Era el mismo día en que la alumna fue llevada al hospital. Nadie más comentó nada, pero el silencio fue más pesado que cualquier palabra. Desde entonces, el laboratorio permaneció cerrado. Nadie explicó nada oficialmente. Los alumnos evitaban ese pasillo y los maestros cambiaron horarios. Yo seguí trabajando, pero nunca más entré solo a ese salón. Terminó el ciclo escolar y renuncié poco después. No por miedo, eso me decía a mí mismo, sino porque algo ahí ya no se sentía bien. Cada abril, sin falta, recuerdo ese lugar y el orden que aparecía solo. Historia número 2. Me llamo Miriam y soy maestra de primaria. Llevo años dando clases en una escuela pequeña de Oaxaca, en una colonia tranquila donde todos nos conocemos. Siempre he creído que puedo leer a mis alumnos con solo mirarlos, saber cuando algo no anda bien. Ese ciclo me tocó un grupo de 30 niños. Era un salón noble, inquieto a ratos, pero sano. Yo sabía quién llegaba sin desayunar, quién dormía mal, quién cargaba preocupaciones de adultos. Muchos se acercaban a mí sin decir nada, solo con la mirada. El día que todo cambió amaneció con una lluvia intensa, de esas que no dejan ver el cerro. El patio estaba casi vacío. Solo llegaron 10 niños. Yo misma estuve en el portón recibiéndolos, empapada hasta los tobillos, esperando que nadie más apareciera. Ya dentro del salón, antes de empezar la clase, vi entrar a otro niño. Era Jorgito. Caminó despacio, con la cabeza baja. Me sorprendió porque el portón ya estaba cerrado. Le pregunté por dónde había pasado y me dijo, muy tranquilo, que la puerta estaba abierta. No quise pensar demasiado en eso. Comencé la clase, pero desde el primer momento sentí su mirada fija en mí. No parpadeaba. Estaba apagado, distinto. Jorgito siempre fue dulce, casi tímido. Ese día no sonreía, no reaccionaba a nada. La luz falló un par de veces. Pensamos que era la lluvia.
Aún así, el salón estaba más frío de lo normal. Mientras escribía en el pizarrón, una niña gritó que Jorgito le había aventado un lápiz. Le pedí que se disculpara. No lo hizo. Ni siquiera me miró. Más tarde se subió a su silla. Le pedí que bajara, cuidando el tono. No respondió. Se quedó inmóvil, con los brazos caídos. Algo en su postura me incomodó. No era rebeldía. Era como si no me estuviera escuchando en absoluto. Fui a la dirección para avisar de su comportamiento y pedir que llamaran a su mamá. Nadie contestó. Cuando regresé al salón, él ya estaba junto a la puerta, esperando. Fue el primero en salir cuando sonó el timbre del recreo. Lo vi alejarse hacia los baños, caminando lento, casi arrastrando los pies. Yo fui por un café para entrar en calor. Mientras cruzaba el patio, una sensación rara me recorrió el pecho, como si algo no encajara desde temprano. Cuando regresé al salón y el murmullo del recreo llenaba la escuela, supe que ese descanso no iba a ser normal. Algo había empezado con la lluvia, y todavía no entendía qué. Cuando terminó el receso, los niños regresaron mojados, inquietos, con ese olor a tierra que deja la lluvia fuerte. Jorge volvió detrás de ellos, sin correr ni hablar. Se sentó en su lugar y otra vez levantó la vista directo hacia mí. Intenté seguir con la clase, pero me costaba concentrarme. Cada vez que caminaba entre las bancas, sentía su mirada pegada a mi espalda. No era desafiante, era fija, silenciosa. Afuera la lluvia seguía golpeando los ventanales sin parar. Para tranquilizarlos, los puse a colorear. Me acerqué banca por banca hasta llegar a la de Jorge. Su hoja no tenía flores ni casas. Era una figura oscura, mal definida, ocupando casi todo el espacio, hecha con trazos apretados. Me quedé mirándola más tiempo del necesario. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, sin levantar la cabeza. Su voz sonó apagada, como si repitiera algo aprendido. Sentí una incomodidad difícil de justificar. Le observé el rostro con más atención. Sus ojos estaban demasiado quietos, muy oscuros, sin brillo. No parecía cansado ni enfermo, solo distinto, como si algo en él estuviera ausente o reemplazado por otra cosa. Tratando de mantener la calma, le pregunté por su casa, por su mamá. Respondió normal, sin emoción. Luego, sin pensarlo demasiado, le pregunté por su papá. Contestó que estaba bien, que estaba con ellos. Ese detalle me dejó helada. Yo conocía bien la situación de Jorge. Sabía que vivía solo con su mamá desde siempre. Nunca hablaba de un padre. Sentí que el salón se volvía demasiado grande para mí. Me alejé despacio de su lugar. Desde el frente, fingí revisar cuadernos, pero no dejaba de observarlo. Él ya no dibujaba. Solo sostenía el color entre los dedos, sin moverlo, mirándome fijamente otra vez. Decidí salir un momento para respirar y avisar en dirección que algo no cuadraba. Mientras caminaba por el pasillo, sentía un cosquilleo constante en la nuca, como si alguien me observara desde atrás. En dirección me dijeron que intentarían marcar de nuevo a su casa. Me quedé ahí, de pie, esperando que alguien contestara, con una sensación pesada en el pecho, como si lo que estaba a punto de escuchar pudiera cambiarlo todo. La directora marcó con el altavoz encendido. El tono sonó largo, eterno. Yo miraba el escritorio, intentando controlar mis manos. Cuando por fin contestaron, reconocí la voz de su mamá, cansada, como si la hubieran despertado. La directora le dijo que su hijo se había comportado raro ese día, incluso grosero, algo que no era normal en él. Hubo un silencio breve y luego la mamá se alteró, preguntando de qué estaba hablando, asegurando que el niño estaba frente a ella, desayunando, que no lo llevó a la escuela por la lluvia. Lo primero que pensé fue en los niños. Regresé al salón con paso rápido. Ellos estaban sentados, inquietos. Pregunté por Jorge. Me dijeron que había salido poco antes, sin pedir permiso, en silencio,
rumbo al pasillo de los baños. Fui hasta ahí. El pasillo estaba vacío. Solo se escuchaba la lluvia cayendo en los techos de lámina. Entré al baño de niños. No había nadie. Ninguna puerta cerrada. Nada fuera de lugar. Aún así, sentí que no estaba sola. Recorrí la escuela con la directora. Salones, patio, bodega. Nadie había visto a Jorge salir. El portón seguía cerrado. El vigilante juró que no había entrado, ni salido ningún niño. Volví al salón para tranquilizar al grupo. Una niña me jaló del suéter y me dijo en voz baja que Jorge no caminó cuando salió, que se fue agachado, rápido, sin voltear. Los demás asintieron, pálidos. Ese día se suspendieron las clases. Llamaron a los padres. Yo me quedé hasta que el último niño se fue. Al cerrar mi salón, noté el dibujo de Jorge aún sobre la banca. No recordaba haberlo dejado ahí. Lo tomé y lo guardé sin pensarlo. Al salir, miré hacia el pasillo por última vez. Tuve la sensación clara de que algo ya no estaba, pero que había aprendido el camino, como si solo hubiera estado probando entrar. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Jorge volvió a clases, normal, sonriente, como siempre. Me saludó como si nada hubiera pasado. Nunca volvió a dibujar algo extraño. Yo tampoco volví a preguntar. Sigo dando clases en esa escuela. A veces, cuando llueve fuerte y el salón se queda casi vacío, siento una mirada fija desde alguna banca. Y aunque sé que todos están ahí, hay días en que prefiero no voltear. Historia número 3. Me llamo Arturo, y esto que voy a contar pasó cuando estaba en la preparatoria, en el Estado de México. Lo recuerdo con una mezcla rara de claridad y duda, como si algunas escenas se hubieran quedado incompletas en mi memoria. Por las mañanas, asistía a mis clases como cualquier otro estudiante. Por las tardes hacía mi servicio en una escuela distinta a la mía. Quedaba lejos de casa, en una colonia tranquila, con edificios antiguos y patios amplios, donde el eco de las voces tardaba en desaparecer. Me asignaron a un salón para apoyar a una maestra. Pasaba el tiempo revisando trabajos, ordenando papeles y esperando a que terminara el horario. El aula era fresca, con ventanas grandes que dejaban ver el patio central y los árboles que lo rodeaban. Durante el primer receso me quedé solo en el salón. Estaba inclinado sobre el escritorio cuando sentí una presencia en la puerta. Al levantar la vista, vi a una niña parada ahí, sin entrar del todo. Me saludó con timidez. Le pregunté qué se le ofrecía y le expliqué quién era. Me escuchó con atención, sin interrumpirme. Dijo que se llamaba Daniela y que estaba en segundo B. Su voz era tranquila, casi apagada. No se movía. Observaba el salón como si lo estuviera midiendo. Luego volvía la mirada hacia mí. No parecía apurada. Cuando la campana sonó, simplemente se dio la vuelta y se fue por el pasillo. No le di importancia. En una escuela así, ese tipo de encuentros pasaban todo el tiempo. Sin embargo, con el paso de los días, Daniela volvió a aparecer en otros recesos. No siempre, pero lo suficiente para que su presencia dejara de ser casual. A veces decía algo breve sobre el salón, sobre lo lento que avanzaba la tarde. Otras veces solo se quedaba escuchando mientras yo hablaba, asentía y sonreía apenas. No había prisa en ella, ni urgencia por irse antes de tiempo. Yo empecé a notar que, cuando se iba, el salón se quedaba demasiado silencioso por unos segundos, como si el ruido del patio tardara en regresar. Era una sensación extraña, pero fácil de ignorar. Una tarde, al salir hacia el baño del pasillo, sentí con claridad que alguien venía detrás de mí. No escuché pasos definidos, solo esa certeza incómoda que te obliga a acelerar el paso. Entré y cerré la puerta. Mientras estaba ahí dentro, alguien tocó una vez. Fue un sonido breve, seco. Esperé, contuve la respiración y salí. El pasillo estaba vacío, completamente quieto. Volví al salón tratando de convencerme de que no había sido nada, aunque por dentro
Algo ya empezaba a sentirse fuera de lugar. Volví al salón tratando de concentrarme en lo que hacía. Me senté, acomodé los papeles, pero la sensación del pasillo seguía ahí, como un cosquilleo incómodo en la nuca. Afuera, el ruido del patio volvió poco a poco, como si nada hubiera pasado. Esa tarde se me hizo más larga de lo normal. Cada vez que alguien pasaba frente a la puerta, levantaba la vista sin darme cuenta. Pensé varias veces en Daniela, en lo silenciosa que era, en la forma en que se quedaba parada sin parecer incómoda. Los días siguientes pasaron con una calma rara. Por las mañanas seguía yendo a la preparatoria, entregando trabajos, pensando en exámenes. Por las tardes regresaba a esa escuela, al mismo salón, al mismo escritorio, esperando que el tiempo avanzara. Daniela siguió apareciendo en los recesos, aunque no siempre. A veces pasaban 2 o 3 días sin verla, y justo cuando dejaba de pensar en eso, volvía a estar ahí, en la puerta, mirándome como si nunca se hubiera ido. Cuando hablábamos, lo hacía despacio. Comentaba cosas simples del salón, del calor, de lo aburrido que podía ser esperar a que sonara la campana. Yo le respondía sin entrar en detalles. Había algo en su forma de escuchar que me ponía tenso. Empecé a notar que cuando se iba, el pasillo quedaba vacío por más tiempo del normal. Los otros alumnos parecían pasar por otro lado. Yo me asomaba un poco, solo para comprobar, y siempre veía lo mismo. Nada. Una tarde, mientras revisaba unas hojas, sentí claramente que alguien estaba detrás de mí. No escuché la puerta abrirse. Me giré de golpe. El salón estaba vacío. El silencio fue tan claro que me dolieron los oídos. Esa noche, en mi casa, me costó dormir. Pensaba en la escuela, en los pasillos, en la sensación de estar siendo observado. Me repetía que solo estaba cansado, que el servicio y la escuela juntos me estaban jugando una mala pasada. Al día siguiente, durante el receso, Daniela no apareció. Esperé más de lo normal, mirando la puerta cada pocos segundos. Cuando la campana sonó y los alumnos regresaron a clases, sentí una decepción absurda. Fue entonces cuando algo se acomodó en mi cabeza. Me di cuenta de que, en todo ese tiempo, nunca había visto a Daniela dentro de su salón. Nunca la había visto sentarse, entrar a clase, salir con los demás. Esa misma tarde decidí que, al día siguiente, iba a buscar su salón y asomarme, aunque solo fuera por la ventana. Al día siguiente llegué con esa idea fija. Desde que entré a la escuela del servicio, sentí una inquietud constante, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque todo siguiera su rutina normal. Aproveché un momento en que las clases estaban en marcha. Salí al pasillo con unos papeles y caminé hacia el área donde se suponía estaba segundo B. El sonido de mis pasos se perdía rápido entre los muros largos. Me asomé por la ventana del salón. Los alumnos estaban sentados, la maestra explicando. Busqué con calma, sin apresurarme. Recorrí las filas una por una. Daniela no estaba ahí. Pensé que quizá me había equivocado. Revisé otros salones cercanos, mirando por las ventanas, tratando de no llamar la atención. En ninguno apareció. La sensación de estar perdiendo algo importante empezó a incomodarme. Cuando regresé hacia mi salón, la campana del receso sonó de golpe. El ruido llenó los pasillos y los alumnos comenzaron a salir. Aproveché el movimiento para volver sin levantar sospechas. El salón donde yo apoyaba estaba vacío. La luz que entraba por las ventanas era más opaca y el eco del patio llegaba amortiguado. Dejé los papeles en el escritorio y fue entonces cuando la vi. Daniela estaba de pie, dentro del salón, cerca de una esquina. No me miraba. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Dije su nombre. Ella levantó la vista despacio. No sonrió. No respondió. En ese instante, la campana volvió a sonar anunciando el final del receso. Volteé apenas un segundo, por puro reflejo. Cuando regresé la mirada, el lugar estaba vacío. No había pasos, ni puertas moviéndose.
Solo el salón silencioso y las bancas alineadas como siempre. Esa tarde la maestra notó que algo me pasaba. Le conté todo, tal cual. Su expresión cambió por completo. Me pidió que esperara y fue a dirección. El tiempo se estiró mientras estuve solo. Regresó con una fotografía antigua. Me preguntó si era la niña que yo había visto. Dije que sí. La imagen estaba desgastada, pero el rostro era el mismo. Me dijo que esa alumna había muerto ahí mismo, muchos años atrás. Nunca se aclaró qué ocurrió. Solo que, desde entonces, algunos aseguraban verla durante los recesos, siempre en silencio. Yo ya no pude seguir ahí. Pedí el cambio de escuela para terminar mi servicio y no volví a poner un pie en ese lugar. A veces pienso que, si me hubiera quedado, Daniela habría vuelto a buscarme. Historia número 4. Me llamo Santiago y llevo años contando esto solo en mi cabeza. Hoy lo digo aquí porque todavía me despierta de golpe. Fui maestro de secundaria y hubo un ciclo escolar que me cambió. No fue en una ciudad grande, sino en un rincón de Durango. Me asignaron una telesecundaria en un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen. No había patrullas constantes ni anuncios oficiales. Las decisiones se tomaban entre vecinos y se respetaban por costumbre, no por documentos. Al principio pensé que sería fácil adaptarme. El plantel era pequeño, 3 salones, patio de tierra y un cerco bajo. El clima era seco, con mañanas frías y tardes que quemaban la piel. Mi grupo tenía pocos alumnos, lo suficiente para aprenderse las miradas y los silencios de memoria. Desde la primera semana noté a Tadeo. Era inquieto, burlón, hablaba cuando quería y se reía fuerte. No tardó en faltarme al respeto, pero lo hacía con una seguridad extraña, como si supiera que nadie lo tocaría. Los demás bajaban la cabeza. El blanco de casi todo era Tomás. Un niño callado, lento para hablar, siempre con el suéter cerrado, aunque hiciera calor. Tadeo lo empujaba, le escondía útiles, lo ridiculizaba con bromas pesadas. Yo intervenía, pero el daño ya estaba hecho. Intenté reportarlo más de una vez. Entonces apareció el padre de Tadeo, que era policía del pueblo. No levantó la voz, no amenazó. Solo me dijo que, si quería seguir ahí, aprendiera a no meterme con su hijo. Fue una charla corta, incómoda. Desde ese día me limité a apoyar a Tomás como podía. Le hablaba al final de clase, le prestaba atención extra, le decía que no estaba solo. Él asentía, pero casi nunca me miraba directo. Sus manos siempre estaban frías cuando me daba las gracias. Las semanas pasaron así, con burlas diarias y un ambiente tenso que nadie nombraba. Un lunes, al entrar al salón, noté un olor desagradable, como a baño mal cerrado. Tadeo empezó a reírse y a señalar a Tomás frente a todos. Se burló diciendo que seguro le había ganado del baño, riéndose fuerte para que todos escucharan. Algunos se incomodaron, otros bajaron la mirada. Tomás se levantó de golpe y salió corriendo del salón. Intenté detenerlo, le llamé por su nombre, pero ya iba cruzando el patio. Cuando pasé junto a su banco lo noté. En la prisa había quedado una marca evidente en la silla y el olor, tristemente, sí venía de ahí. Sentí un nudo en el estómago. Abrí las ventanas, seguí la clase como pude y pensé que al día siguiente hablaría con Tomás. Pero al día siguiente, Tomás no llegó. Tampoco el siguiente. Pregunté, nadie sabía nada. Pasaron los días y su asiento siguió vacío. Algo en ese silencio me incomodaba más que las burlas, como si el salón guardara algo que aún no entendía. La ausencia de Tomás se volvió rutina demasiado rápido. 2 semanas sin verlo, y su banco ya parecía parte del mobiliario. Esa mañana pensé que sería otra clase igual, hasta que la puerta se abrió y él entró. No saludó. Caminó despacio hasta el fondo y se quedó de pie unos segundos, mirándome fijo. Su ropa estaba limpia, el cabello peinado, pero había algo rígido en su postura. Sentí un malestar que no supe explicar.
Tadeo lo vio y sonrió, listo para burlarse. Se levantó de inmediato y soltó un comentario bajo. Tomás no se encogió. Caminó hasta quedar frente a él y lo miró sin parpadear. El salón quedó en silencio. Tadeo tragó saliva y regresó a su asiento sin decir nada. Nunca lo había visto así. Tomás volvió al suyo con calma, como si nada hubiera pasado. Yo seguí la clase, pero no lograba concentrarme. Decidí poner un video para relajar el ambiente. La luz empezó a fallar, parpadeando sin patrón. Mientras el audio seguía, Tomás comenzó a reírse. No fuerte, no rápido. Una risa seca que no coincidía con nada. Le pedí que guardara silencio. Me miró directo y se calló al instante. Nadie habló el resto del tiempo. Sentía miradas esquivas, respiraciones cortas, un nerviosismo que se pegaba a la piel. Al sonar la salida, Tadeo y dos amigos se quedaron atrás. Los vi observar a Tomás con coraje. Me acerqué y les pedí que se retiraran. Tomás pasó junto a ellos sin mirarlos y siguió hacia la avenida. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché gritos desde afuera. Voces alteradas, pasos corriendo. Tadeo apareció pálido, agitado, señalando hacia la calle, diciendo que Tomás había empujado a uno de sus amigos hacia un carro en la avenida. Repetía que Tomás se había reído y le había dicho que él sería el siguiente. Su voz temblaba como nunca antes. Poco después llegó su padre, furioso. Se llevó a Tadeo sin mirarme. El resto de los alumnos se fueron en silencio. Yo me quedé solo en el salón, mirando el banco de Tomás, con la certeza de que ese día no había terminado ahí. Me quedé solo en el salón hasta que el sol empezó a bajar. El calor ya no entraba igual por las ventanas y el silencio se volvió incómodo. Recogí mis cosas despacio, como si alargar ese momento evitara enfrentar lo que sentía. Esa noche casi no dormí. Repasaba una y otra vez la mirada de Tomás, su risa, la forma en que Tadeo había corrido de regreso. A la mañana siguiente, el director me llamó temprano. Dijo que teníamos que hablar de lo ocurrido. Nos reunimos en su oficina. El padre de Tadeo estaba ahí, serio, sin el tono desafiante de antes. Aseguraba que su hijo no estaba mintiendo, que lo que pasó en la avenida no tenía explicación lógica. Nadie mencionó castigos. Decidimos ir a la casa de Tomás para aclarar las cosas. Salimos en la camioneta del director. El camino era corto, calles de tierra, casas bajas. El pueblo seguía su rutina como si nada. Eso me inquietó más. Al llegar, la casa estaba cerrada. Golpeamos varias veces. Nadie respondió. Un vecino salió de la casa de al lado y nos miró extraño, como si no entendiera qué hacíamos ahí. El director le preguntó por la familia. El hombre frunció el ceño y dijo que pensó que ya lo sabíamos. Comentó que los padres se habían ido del pueblo hacía días, de madrugada. Hablaba con cautela, bajando la voz, como si el tema incomodara. Entonces soltó lo que nadie esperaba. Dijo que el niño llevaba 2 semanas sin vida, que todo había pasado en su cuarto y que después de eso, la familia no volvió a ser vista. Sentí que el piso se me iba. Pregunté la fecha. Era el mismo día en que Tomás dejó de ir a la escuela por el incidente del salón. Recordé su regreso, su mirada, su risa. El vecino aseguró que desde entonces la casa había permanecido cerrada. Volvimos a la escuela sin hablar. El director pidió discreción. El caso se cerró rápido, como muchas cosas en ese pueblo. Oficialmente, Tomás nunca regresó a clases. Nadie quiso profundizar más. Yo renuncié al terminar el ciclo. Hasta hoy sigo pensando en ese banco, en esa risa que escuché con mis propios oídos. A veces me pregunto quién fue el que entró al salón ese día, porque Tomás, según todos, ya no estaba aquí. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.